En alguna parte del vasto universo, entre el silencio y la oscuridad, un conjunto de partículas dan las condiciones para generar una reacción, de la cual surge aquello llamado conciencia. Siendo esta la fuente de toda experiencia humana, el motor que hace al hombre mirarse a sí mismo al desnudo. Mismo motor que le hace preguntarse el porqué de su existencia y la finalidad de esta, generando la sensación de libertad y a la vez de incertidumbre. En ese momento el hombre contempló su diminuto papel en el cosmos, así como su efímero paso por la Tierra. Una sensación extraña recorrió su cuerpo, donde se concentraría ese sentimiento de vacío, creando así una urgencia, una nueva necesidad de encontrarle una razón a su experiencia humana. El vacío como sentimiento ha sido descrito en muchas obras literarias y filosóficas, desde las perspectivas budistas que tratan de explicarlo como una sensación natural en el ser humano, siendo este vacío producto de la incapacidad para encontrar el punto de equilibrio entre los apegos y la esencia espiritual del individuo, hasta las explicaciones esotéricas de Max Heindel, el cual coloca el sentimiento de vacío como resultado de alguna distorsión en el cuerpo astral de la persona, generando una sensación de extrañeza física y de nostalgia a nivel emocional. Desde esta perspectiva, esa sensación de vacío es un mecanismo espiritual que le pide al mismo ser sanarse a sí mismo. Dentro de la literatura religiosa podemos encontrar a un montón de figuras que se han encontrado con el mismo sentimiento de vacuidad, desde Adán al ser expulsado del paraíso hasta el mismo Jesucristo mientras se encontraba crucificado. Podemos decir entonces que la sensación de vacío es algo inmanente al ser humano. Es una sensación que lo ha acompañado durante gran parte de la historia. A pesar de que es una sensación que lo ha acompañado durante gran parte de la historia y la experiencia como ser consciente, podemos decir que en los últimos tiempos esta sensación se ha convertido en algo colectivo, algo uniforme, algo que se manifiesta con más fuerza en la cotidianidad. En sí, la descripción de este tipo de experiencia se empezó a ver muy reflejada en las obras más importantes del siglo XIX, siendo autores como Nietzsche y Dostoyevsky los que plasmaron con más fuerza ese malestar en lo humano. Nietzsche, al predecir y describir el derrumbe de los valores de la sociedad y el devenir de una cultura, una frágil y cansada que se sostiene ante el siguiente paso de la historia, siendo una crisis algo inminente a nivel físico y espiritual. Una crisis en donde la humanidad se estaría encontrando en una posición crítica ante el escenario de evolucionar y convertirse en una entidad nueva, o bien caer en el absurdo y un marcado nihilismo que lo llevaría a su extinción como especie. Por otro lado, Dostoyevsky, al plasmar en sus personajes una profundidad y un realismo ante la angustia de existir y la sensación de responsabilidad sobre su propia vida, el cual llevaría a sus personajes tan humanos a enfrentar desesperantes situaciones que ponen a prueba su capacidad para asimilar el caos y los dilemas morales más complejos, fue con la llegada del psicoanálisis a finales del siglo XIX que se complicaría aún más la situación. Esto cuando Freud expone la idea del inconsciente como el motor que rige la voluntad del hombre, desterrándolo de su libre albedrío. Con esto se termina de derrumbar el narcisismo del hombre, siendo la tercera pieza en hacerlo. Después de que Copérnico desplazara al hombre con su teoría, la idea de que el universo no gira alrededor del mundo y del ser humano. Darwin, al explicar que el hombre es un animal más en este ecosistema, producto de una evolución orgánica. Todo esto dio origen a una nueva etapa de la humanidad. Claramente estoy hablando del siglo XX. Como lo mencioné anteriormente, el inicio del siglo XX supone el principio de una nueva etapa de crisis en la historia de la humanidad, siendo la sensación de tensión y peligro algo percibido en todo el mundo. Esto como resultado de diversas circunstancias, entre ellas la nueva era industrial, la crisis económica global que se aproximaba y claramente los indicios de un conflicto entre naciones producto de las tensiones políticas e ideológicas que se desarrollaban en el mundo.
Al comenzar el primer gran conflicto mundial, se logró observar una parte de la crisis que se vivía como especie, un escenario que marcaría el principio del ingenio maligno y benigno del ser humano. Desesperanza y un temor a la incertidumbre serían las consecuencias de este periodo histórico, creando en el hombre una profunda ansiedad y un temor a un evento futuro de la misma magnitud, siendo esta clase de sucesos lo que inspiraría a crear una serie de nuevos géneros literarios. Uno de ellos siendo el horror cósmico de Howard Phillips Lovecraft, donde el hombre es indefenso, por no decir insignificante, ante una serie de situaciones cósmicas producidas por entidades que van más allá del poder humano, así como la literatura de Tolkien, donde el caos y el orden se hacen frente constantemente. No es coincidencia que después de dicho evento tan traumático como lo fue el primer conflicto mundial, se comenzaran a popularizar los clubes nocturnos, lugares de baile y diversión donde las personas irían a olvidarse del malestar que se acaba de vivir, siendo el inicio de los felices años 20, donde el propósito social era no pensar en el caos, la desesperanza y el miedo, lugares donde podías ir a bailar, tomar un trago y conocer personas nuevas. Aunque la idea fue popular y cometía superficialmente los síntomas de angustia traída por el conflicto, esto no duraría mucho, al ser el siguiente evento el detonante para una nueva crisis, la Gran Depresión. Un gran bajón económico y administrativo que causaría estragos en la vida cotidiana de las personas de muchos países, preparando al hombre para el siguiente escenario caótico, la llegada de figuras autoritarias al poder. El mundo se vería sumergido en uno de los episodios más deplorables, generando el horror en todos los niveles humanos, siendo Auschwitz y ciertas presiones soviéticas los escenarios para conocer el lado más oscuro del hombre. Finalmente, con la llegada de la energía atómica, se hablaría de una nueva angustia y un nuevo temor, un momento donde la humanidad se estremeció y casi conoce su extinción, siendo estos periodos una cicatriz que no sanaría con el tiempo y que solo llevaría al hombre a hacerse más preguntas acerca del origen del bien y el mal, el condicionamiento social, el control de las masas, los límites de la destrucción y las jerarquías de poder. También, claramente, el sentido de la existencia humana fue un tema. Al finalizar estos dos grandes conflictos mundiales, se notaría aún la sensación de vacío en el hombre. Posteriormente fue el psiquiatra y sobreviviente de estos sucesos, Viktor Frankl, quien hablaría del fin de las neurosis freudianas y el comienzo de una nueva neurosis, una que llevaría como causa el vacío existencial y daría lugar a una serie de malestares que causan al hombre problemas en su cotidianidad. El existencialismo de Frankl sería distinta a otros tipos de filosofía existencialista, como las que ya existían, siendo estas las de Sartre o Camus, quienes exponen al hombre ante lo absurdo, como un ser pequeño, sino un objetivo, a través de ideas acerca de la crisis ontológica. A diferencia de otros filósofos existencialistas, Viktor Frankl propone la logoterapia como una corriente filosófica y psicoterapéutica, la cual ayudaría al individuo a entender su sentido de vida, a lograr explorar el origen del vacío y darle la oportunidad al paciente de elegir el destino de su propia existencia. Es verdad que a pesar de que ha pasado un gran periodo de tiempo desde que sucedieron los más grandes conflictos, el hombre continúa preguntándose de dónde surge su malestar, su sentimiento de desesperanza, su distimia y su falta de motivación. Ya no hay una represión de los instintos naturales como en la época victoriana. Ya no hay un conflicto entre naciones donde se utilicen recursos nucleares, pero sí hay más tecnología, más avances, más herramientas, más entretenimiento y más oportunidades. Un discurso extremadamente optimista en donde se construye un mundo donde todo es posible de hacerse. Si se tiene un sueño, se puede y se debe realizar. Así como la idea de que todo se resolverá rápidamente si tú simplemente dejas de lado las problemáticas reales y te concentras en aquello que realmente quieres.
problemas reales que impedirían que todo lo anterior pueda cumplirse, incluso mirando la posibilidad de conquistar nuevos territorios fuera del planeta, como si de huir de este se tratara. El hombre actual cree estar avanzando por el hecho de estar generando una nueva tecnología, como si esta fuera la herramienta que le salvará de afrontar las dificultades de la vida anímica, creando proyectos nuevos en donde se esperará que pasemos a la transhumanización, mezclándonos con las máquinas para mejorar nuestra biología y prolongar nuestra vida artificialmente, incluso ser dueños de nuestro tiempo de vida, creando seres superiores a los humanos, casi dioses. Lo que no es visible es que es verdad que tenemos más avances tecnológicos y claramente muchos de ellos son de gran ayuda, nos han hecho mejorar nuestra calidad de vida, nos han hecho ser más flexibles en cuanto a ciertos males que nos aquejaban durante mucho tiempo, pero realmente el fin no es tan claro aún. Sabemos que la tecnología es para mejorar nuestras herramientas, mejorar la vida, pero sin saber para qué. Siempre está este discurso de por el bien de la humanidad, por un futuro mejor, pero nunca se especifica cuál es ese bien de la humanidad o cuál es ese futuro mejor, navegando aún en las aguas de lo desconocido. Es un hecho de que el mensaje extremadamente optimista y también un mensaje catastrófico son un factor para producir un efecto nocivo, una sensación de vacío o de frustración ante el momento de querer estructurar la fantasía con la realidad, ya que, bueno, son incompatibles. Esto debido a que prevalece un pensamiento dicotómico entre un realismo catastrófico, donde el futuro es terrible, el mundo es malo, y otro donde la complejidad de la realidad se reduce a simplemente si lo deseas lo puedes lograr, no permitiendo asimilar la realidad por medio de matices, sino escindiendo todo. O eres exitoso o eres fracasado, o eres rico o eres pobre, bueno, eres bueno o eres malo. Citando mi video Psicología de la vida en la ciudad, el cual te dejo en esta descripción, puedo decir que una población que no construye una identidad propia tenderá a presentar más problemas en muchas de sus áreas emocionales. No es coincidencia que en los últimos años haya un aumento en el desarrollo de trastornos mentales, siendo los que encabezan la lista la ansiedad, la depresión y el trastorno límite de la personalidad, o bueno, también conocido como trastorno borderline de la personalidad. Este último siendo un trastorno que se caracteriza precisamente por una sensación crónica de vacío, una falta de identidad propia y una tendencia a percibir la vida en el polo positivo y negativo, sin poder ajustar las experiencias en un tono realista. Además, se ha observado que estos trastornos se presentan con más frecuencia en grandes ciudades, donde la vida se vive más rápido y el estrés es constante. El mensaje cotidiano se reduce a ser productivo, eficiente, exitoso y evitar todo aquello que produzca tristeza o dolor. Más bien es buscar el placer como un analgésico ante un malestar que se encuentra allí. Todo esto por medio de pseudofilosofías y pseudoterapias de la felicidad, ignorando que la realidad no se resuelve simplemente soñando en grande e ignorando el problema. Es necesario aceptar que el sentimiento de vacío existe y que si lo tienes, no eres la única persona en tenerla. Es necesario aceptar que las cosas no tienen que estar bien todo el tiempo, e incluso que es normal que lleguen a salir mal. Es aceptar que la vida tiene matices, que no solo se divide en dos polos, en blanco y negro. Por otro lado, es recomendable evitar la infoxicación, leer demasiadas noticias, notas, artículos y estar mucho tiempo en redes sociales, ya que esto produce una saturación en la persona. Además, muchas de las veces el contenido es desechable y poco útil. Afrontar el vacío existencial es aceptar la responsabilidad de cargar con tu propia existencia. Es curioso que suene sencillo, pero en realidad es más complejo de lo que puede parecer. Abrazar las consecuencias de las acciones que se realizan y entender que dichas consecuencias recaen sobre uno mismo y también sobre los demás. Es dejar de victimizarse, el pensamiento catastrófico y el conformismo. Es entender que la vida es lo que se hace de ella y que el trabajo de cada individuo es elaborar ese sentido individual. El vacío existencial puede invertirse y dejar de producir este malestar, al dejar de reducir la realidad en simples frases y comenzar a aceptar que la realidad es compleja. Y eso mismo la hace ser un fenómeno capaz de maravillarnos.
Tal era el ejemplo del famoso astrofísico Carl Sagan, el cual, a pesar de saber y entender mucho sobre los grandes misterios del cosmos, seguía impresionándose por lo complejo que era este y por cómo funcionaba. Han sido muchos los que han encontrado en las situaciones más adversas el sentido de vida. Es un hecho que el caos siempre existirá, y si llega a aparecer, lo mejor será recibirlo y dejarlo hablar para encontrar alguna enseñanza. La sensación de vacío es el reflejo de una parte nuestra que pide ser escuchada, una parte de nosotros que está alertando sobre la rapidez en la que estamos viviendo. Es una forma de pedirnos que nos detengamos, está pidiendo detener este ruido interno y externo, y es algo que merece ser escuchado. Si te ha gustado el video, por favor dale like y suscríbete. Te ha hablado Guillermo y esto ha sido Psicología y Neurociencia.